Buenos días a todos. Voy a iniciar con una pregunta, y es que si de verdad existe una alternativa en la izquierda al sanchismo, ¿no? ¿Existe una izquierda más igualitaria en lo económico, en lo social, en lo regional, con sentido de Estado y que no ceda ante nacionalismos y separatismos, ¿no? Como hoy día estamos viendo? Bueno, parece ser que sí, existe, ¿no? Y para ello tenemos aquí a este invitado de honor, Guillermo del Valle. Para mí es un placerazo, ¿no? La verdad es que recibo esta conversación con mucha curiosidad y también un poco con el respeto que te impone, ¿no? El poder tener al lado a una figura que el día de mañana, quién sabe, puede ser presidente del gobierno, ministro o una figura muy relevante de la política española, ¿no? Además, vuelvo también a Foro de Foros después de un par de añitos desaparecido, perdón ahí, Margarita, así que me hace especialmente ilusión también el volver a casa en una edición pues tan bonita, ¿no? Tenemos delante, como sabéis, a Guillermo del Valle, que es el director del Jacobino, el think tank, y el impulsor de Izquierda Española. Ahora entraré en detalle de su biografía. Y por mi parte, yo creo que muchos de aquí me conocéis, que casi todos sois caras conocidas, los que no. Yo soy Dani Lobato, soy Senior Manager en IBM, en la parte de consultoría digital, y también soy amigo jóvenes de Foro de Foros, y fue también el que lideró la parte de jóvenes, ¿no? Aquí en Foro de Foros. Soy un friki de la política, ya lo estábamos hablando antes, últimamente un poco huérfano, ¿no? Un poco apátrida, y desde aquí quiero ser también muy honesto con toda la audiencia, igual que lo he sido contigo, ¿no? Yo desde siempre me he considerado como muy socialdemócrata y muy progresista, ¿no? Sobre todo en lo social, aunque también abierto, ¿no? A lo liberal en lo económico. He votado muchas veces al PSOE, lo digo abiertamente. He estado también afiliado a Ciudadanos durante una época y, y por tanto, pues veréis que me puedo sentir ahora bastante solo a nivel político, y tengo muchas expectativas también en el que surjan en un espacio, ¿no? En el que yo creo que a día de hoy no está ocupado, partidos como el de Izquierda Española, ¿no? Así que bueno, ahí te dejo el reto, Guillermo, a ver si consigues convencerme en el desayuno, que está difícil la cosa, la verdad. Eh, por dar a la audiencia también una pequeña escaleta, ¿vale? De lo que vamos a hacer, como siempre, vamos a hacerlo muy sencillo. Unos 5 primeros minutos de introducción del ponente. Vamos después a tener unos 25 o 30 minutos de conversación entre él y yo, entre Guillermo y yo. Vamos a intentar hacerlo también muy, muy picadito, con preguntas rápidas que sean también dinámicas y demás. También con un futuro político eso puede ser complicado, pero vamos a intentarlo. Y por último, sobre todo, vamos a dejar lo que es una seña de identidad aquí en la casa, en Foro de Foros. Vamos a dejar ese espacio con vosotros, ¿no? Con la audiencia, en la última media horita, como de 9 a 9 y media, para que directamente podáis preguntarle a Guillermo todas vuestras inquietudes y conversar entre todos aquí de tú a tú. Al final, a las 9:25 haremos un cierre, hasta las y media, y a las 9:30 cerraré la sesión. Margarita sabe que soy aquí muy germánico para los tiempos, y además está muy bien debatir, pero habrá que levantar el país también, que todos tenemos que trabajar, supongo, ¿no? O sea que seremos ahí puntuales. Dicho lo cual, vamos con las presentaciones. ¿Quién es Guillermo del Valle? Guillermo del Valle nació en Madrid en 1989, muy joven. Yo cuando vi la edad digo, joder, nos sacamos 3 años solos, y la verdad es que qué maravilla, ¿no? El tener también a jóvenes en política, que como decíamos hoy por hoy, ¿no? La mayoría de nosotros estamos muy desvinculados, y qué maravilla que un joven político dé un paso adelante. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y diplomado en la Escuela de Prácticas Jurídicas en la Complu, ¿vale? Se dedica al mundo de la abogacía desde el año 2012, sobre todo procesalista. Cualquier cosa, por supuesto, me corrige, ¿eh? Procesalista en lo civil, laboral y penal, y también abogado de turno de oficio, ¿no? Colabora en distintos medios, o sea que probablemente su cara también os suene. Ha salido y ha escrito, ¿no? En El Mundo, en El Confidencial, 4, 13TV o El Español. Y ha salido pues tertulia de la radio, de televisión. Hace muy poco ha salido con Alsina también, por ejemplo, que os recomiendo bastante también la sesión que ha tenido con él. Y todo lo ve desde un prisma de una izquierda socialista, igualitaria, laica,
ya no diría así un poco, ¿no? A la francesa, ¿no? Eso como muro de contención ante nacionalismos que hoy día lamentablemente está tan en boga. Muy crítico con el neoliberalismo por un lado, pero por otro también, ¿no? Con todos los nacionalismos identitarios, que por otro lado ha sido una de las causas, ¿no? Sí. de rotura política, ¿no? En muchos países. Dirige el think tank, como he dicho, de El Jacobino, un proyecto político en el que al final también tienen cabida, ¿no? Personas de todo tipo, súper interesantes, y que pretende difundir este tipo de ideas que hemos dicho. Autor de La izquierda traicionada, Razones contra la resignación, y también tiene un pasado político porque fue portavoz adjunto de Plataforma Ahora, desde el 17 al 19, y también durante esa misma época estuvo en UPyD en el Consejo de Dirección, ¿no? El partido de Rosa Díez, como conocéis, y bueno, que ya también pasó a mejor vida como ciudadanos también, que después comentaremos, ¿no? Esperemos que no ocurra lo mismo con Izquierda Española. El partido, por supuesto. Rosa no. Ya creo que no. Esperemos que no. Es muy interesante también Izquierda Española porque alrededor, ¿no? O sea, tiene también figuras que vienen de otros partidos políticos, ¿no? Pues, por ejemplo, Soraya Rodríguez, ¿no? Que es portavoz del PSOE, Francisco Igea también es dirigente en Ciudadanos, el propio Francesc de Carreras también, que ha sido muy cercano al Foro de Foros, fundador de Ciudadanos, Juan Francisco Martín Seco también, ¿no? Del PSOE, Félix Ovejero, gente también que viene a lo mejor de Izquierda Unida, es decir, aglutina muchos perfiles que vienen desde la izquierda más tradicional, ¿no? A partidos más centristas, ¿no? Podemos decir, o moderados, y la verdad es que hoy día tener una amalgama de gente tan diversa, pues también es un lujo, ¿no? Realmente, ¿no? Así que bueno, yo creo que dicho esto, vamos a empezar con las preguntas. Ya tenemos un poco el marco. Y la primera pregunta, Guillermo, es casi evidente, ¿no? Es decir, ante tal menú de opciones políticas que tenemos en la izquierda, ¿cuál es la propuesta de valor de Izquierda Española con respecto sobre todo a un PSOE, pero también a un Sumar y al resto de opciones políticas? Es decir, ¿cuál es vuestro valor diferencial? Bueno, muchísimas gracias lo primero de todo a Foro de Foros por la invitación, a Margarita por su amabilidad también al invitarme y al contar conmigo, y desde luego a Daniel, un placer y un honor estar aquí y poder charlar con vosotros y sobre todo escucharos, ¿no? Que es creo que lo importante de este formato, ¿no? Luego en el debate y en las preguntas seguro que será muy enriquecedor. Bueno, yo creo que lo que planteas efectivamente en la introducción es todo muy correcto, no te voy a corregir absolutamente nada. Creo que Izquierda Española efectivamente tiene algunos elementos diferenciales respecto a las propuestas de nuestra política oficial y de nuestra izquierda oficial, ¿no? Bueno, en España, como sabéis, tenemos una anomalía difícil de entender, que algunos llevamos unos cuantos años intentando descifrar, ¿no? Que es la cuestión nacional y la relación tan anómala que una parte de la izquierda tiene con su país, con España, ¿no? Yo te decía antes, Daniel, que soy una persona con muy poco dado a las estridencias patrióticas y patrioteras, ¿no? Y sin embargo, pues hemos creado un partido, hemos impulsado un partido que se llama Izquierda Española, que ha sido leído desde diferentes altavoces mediáticos de la izquierda oficial como una provocación, como una agresión incluso, ¿no? Izquierda Española. Y significar algo sencillo, normal, natural, que en buena parte de Europa y del mundo no tiene nada de raro, no tiene nada de revolucionario ni siquiera, ¿no? Que es que una parte del arco político, más socialdemócrata, más socialista, en fin, una izquierda amplia, una izquierda de vocación social, con diferentes corrientes dentro de la izquierda, asuma con naturalidad su país, España, sin ningún tipo de complejo ni estridencia, ni contorsionismo retórico. Lo extraño no es eso, no debiera ser eso. Lo extraño es que se creen partidos que exalten con nombres como más mi pueblo, más mi comunidad autónoma, más Madrid, más allá, más Cataluña, más Andalucía, pero en cambio, a la hora de invocar y señalar la comunidad política, lo común, lo de todos, pues una buena parte de la izquierda sea incapaz incluso de pronunciar su nombre, ¿no? Se me dirá en contraposición que indudablemente partidos históricos de la izquierda, como el Partido Socialista Obrero Español o el Partido Comunista de España, pues no tuvieron problemas a la hora de invocar
ese concepto, ¿no? Ese significante de España. Ujú. Pero convendremos que con el correr de los años ha habido una suerte de implantación de un complejo y de una anomalía muy, muy extraña, ¿no? Que es que el proyecto nacional que tiene buena parte de nuestra izquierda es inexistente o es directamente el de gobernar con aquellos que quieren la fractura de la comunidad política, que quieren su ruptura, Ujú. que no creen en España. Es decir, ellos mismos dicen que no están para la gobernabilidad del Estado, sino están para su ruptura, están para su fragmentación. Bueno, yo creo que venimos a romper completamente con eso, ¿no? Y en ese sentido sí tiene algo de transformador, tiene algo de revolucionario, esa ruptura de una asunción clásica, es que nuestro país parece pertenecerle a una parte del arco político parlamentario, ¿no? Solo si uno es conservador o es liberal puede asumir la unidad de España. Y en cambio, si uno es de izquierdas, pues parece que tiene que gobernar España con aquellos que quieren su fractura, con aquellos que no quieren propiciar la gobernabilidad de España, sino que quieren fracturar el país, ¿no? Y no es una reivindicación sentimental, y con esto termino, es una reivindicación material. Y es muy coherente hacerlo desde la izquierda, desde nuestro punto de vista, porque tenemos un proyecto de España social, de justicia social, de igualdad, de defensa de los servicios públicos, de redistribución, de afrontar los retos de futuro, los retos de desigualdad, medioambientales, productivos. Pero creo que la negación del Estado y de la comunidad política hace imposible afrontar cualquier reto, ¿no? Es casi un a priori, ¿no? Es un prius, viene antes de todo lo demás. Es decir, si uno no tiene un complejo insalvable con su país, si uno no reconoce su país, si uno se avergüenza de su país, si uno regala su país a otra parte del arco político, pues qué propuesta política para gobernar España puede tener, ¿no? Yo creo que eso es una contradicción que venimos a resolver, ¿no? Y a romper, por así decirlo, el marco de asimilaciones contradictorias, ¿no? Claro que puede haber una izquierda española y una izquierda que asuma con toda naturalidad su país y que pronuncie España y que no renuncie a tener un proyecto para todos, para el conjunto del país, de lo común, ¿no? De exaltación de las diferencias y de la desigualdad, ¿no? Esa reivindicación del concepto de nación política y, por otro lado, del principio de igualdad, creo que son elementos completamente distintivos de nuestra formación política respecto a otras, ¿no? Ahí está nuestro gobierno, con una dependencia explícita del chantaje de formaciones políticas reaccionarias que lo han dicho, no quieren gobernar España, quieren romperla. Abiertamente. Claro, ¿qué proyecto de gobernabilidad puede haber con aquellos que quieren romper la comunidad política? Desde mi punto de vista, pues esto, no un gobierno, sino una chapuza. Dos preguntas muy breves también. La primera, a lo mejor un poco más polémica, que te da para el tuit. La segunda más constructiva, también reflexiva. La primera, ¿es Pedro Sánchez realmente de izquierda? Esa es la primera. Y la segunda, ¿qué pasa si el PSOE vuelve un poco al redil y vuelve a su lado más de sentido de Estado, a una voz a lo mejor más cercana a Felipe González, por ejemplo, o a Alfonso Guerra, ahora mismo muy críticos incluso con Sánchez? Es decir, ¿qué pasaría ahí con Izquierda Española cuando el PSOE vuelve a entrar de forma ineludible, ¿no?, en vuestro terreno? Sí, Daniel, es interesante, ¿no? Yo, claro, respecto a reclamarse de izquierdas, ¿no? Como una palabra que signifique poco, me interesa poco el debate nominal. No buscamos solamente relacionar estas dos palabras, izquierda con España y ya. No, se trata de reivindicar significantes con significado. Es decir, esta formación política no es populista, se entronca en las coordenadas del socialismo democrático, pero queremos en un determinado concepto de izquierda, ¿no? Una izquierda que defienda la fraternidad, la igualdad, no la diferencia, no las identidades diferenciales, no la desigualdad, no los privilegios. Entonces, en ese sentido, bueno, se autopercibirá de izquierdas, indudablemente, nuestro presidente del gobierno. Cuando uno analiza sus políticas, pues tiene dudas, ¿no? Por el flanco social y económico y también por el flanco territorial, que están íntimamente relacionados, por cierto, ¿no? Se han pactado cosas para este nuevo gobierno dudosas desde el punto de vista de la izquierda. Se ha pactado con el Partido Nacionalista Vasco caminar hacia la ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social. Se ha pactado que el País Vasco, la comunidad más rica y más privilegiada fiscalmente de España, una de las más ricas, desde luego fiscalmente privilegiada, junto a Navarra, pues no contribuye a la sostenibilidad de las pensiones públicas. Hombre, eso es llamativo. Creo que a cualquier persona de izquierdas, igual a personas de corte más liberal en lo económico que creen en una privatización abierta de las pensiones, y creo que luego hablaremos de las pensiones, pues eso les puede parecer, bueno, indiferente, que cada uno, sálvese quien pueda, ¿no? Que cada uno tenga su plan privado de pensiones. Aquellos en los que queremos en un sistema de solidaridad, no podemos entender como una región rica no contribuye a la solidaridad con las regiones más pobres. No parece especialmente de izquierda.
desde el punto de vista de las políticas identitarias, por ejemplo, en materia de feminismo que se está llevando a cabo, ¿no? Pues hay una parte del feminismo de la igualdad, del feminismo clásico, del feminismo que no niega la existencia de hombres y mujeres, para empezar, ¿no? Esta categoría material, es decir, que tiene una relación más natural con la razón, con la racionalidad, con la ciencia. Pues bueno, las políticas identitarias y racionalistas que ha llevado a cabo el Ministerio de Igualdad, a veces que parece más bien un ministerio de la desigualdad, pues han puesto en pie de guerra una parte del feminismo. ¿Eso es de izquierdas realmente? A nosotros no nos lo parece, francamente, ¿no? Incluso desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Ahora que se ha puesto de moda un ecologismo vaciado de contenido material. Pues claro que nosotros creemos que hay retos medioambientales de primer orden, pero que hay que afrontarlos sin perder de vista a los perdedores de todas esas transiciones ecológicas, ¿no? A todos esos trabajadores a los que habrá que proteger de alguna manera para que en esa transición cientos de miles de personas no terminen depauperadas completamente. En fin, creo que es un gobierno sin mayor carga ideológica. Pedro Sánchez no tiene otra carga ideológica que el poder casi a cualquier precio, ¿no? Y su gran rasgo distintivo es él mismo, ¿no? Lo hablamos antes, el pacto del abrazo con Ciudadanos, lo mismo es capaz de suscribir el programa económico de Tony Roldán, que es capaz de pactar con una serie de fuerzas excéntricas, reaccionarias, identitarias, y es capaz de decir una cosa y su contraria, eso ha demostrado, ¿no? Pero bueno, yo creo que, y te contesto a lo segundo, vamos más allá de recrear un PSOE puro, ¿no? Un PSOE bucólico, un pasado magnífico, sobre todo porque eso no existe, ¿no? Claro. Eso es una mitología, ¿no? Yo creo que Izquierda Española es un partido nuevo, y es un partido distinto, y que no se encorseta en recrear ningún pasado bucólico, no, que ambiciona una izquierda racionalista, una izquierda laica, una izquierda que no plantee complicidad con determinados fundamentalismos identitarios, como decía, una izquierda crítica con los nacionalismos, indudablemente, que defienda la igualdad, que se oponga a la tiranía del código postal, hemos llegado a decir en algunas ocasiones, porque en España pasan cosas muy raras, ¿no? Uno pasa 50 kilómetros al sur o 50 kilómetros al este y no tiene un historial clínico común. Es decir, parecería razonable que hubiera un partido político que dijera, no, la sanidad pública no hay que externalizarla, hay que blindarla, pero hay que defender su carácter común, y eso no es de derechas. Eso es racional para empezar, y una izquierda que cree en lo público, pues tiene que creer en lo común, ¿no? En fin, que la prueba del talón a recién nacidos cubra las mismas enfermedades en todas las comunidades autónomas, no diferente número de enfermedades según comunidad autónoma. Que haya una EBAU no en las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular igualitaria, sino en todas las comunidades autónomas. Y sobre todo que el Partido Popular se acuerde de hacerlo cuando gobierna, ¿no? Que a veces dice cosas interesantes y luego no las hace, ¿no? Cuando gobierna, ¿no? Lo mismo una educación común, una fiscalidad que no sea una competencia fiscal a la baja entre regiones. En fin, yo creo que tenemos un programa político sólido y que va más allá de los virajes del Partido Socialista. En todo caso, yo no tengo gran esperanza de que el Partido Socialista vuelva a ningún carril reconocible, ¿no? Yo creo que hoy el Partido Socialista es una plataforma personal bastante vaciada de contenido, un partido podemizado en buena medida, también populista, a imagen y semejanza de su líder, sin instituciones intermedias de control, ¿no? Y creo que no hay ningún contrapeso ahora mismo, con lo cual a mí esta fidelidad o lealtad a las siglas, más allá de las ideas, me preocupa. Yo creo que de lo que se trata es de ser leal a los principios, ¿no? Y nosotros creemos en la igualdad, creemos en la libertad de todas las personas, creemos en la solidaridad, y creemos que, desde luego, si unas determinadas siglas históricas ya no sirven para vehicular la defensa de esos principios, pues habrá que hacerlo desde fuera, y habrá que hacerlo desde otro lugar. Y por eso Izquierda Española. Entonces yo creo que Izquierda Española nace más allá de una coyuntura concreta y más allá del sanchismo, del frente a Sánchez, sino de una reflexión profunda sobre el futuro de nuestra izquierda para devolverla a los carriles de la igualdad, de la razón, del laicismo, en fin, de lo común frente a las exaltaciones identitarias y de la desigualdad. Perfecto. Vale, y por entender un poco más allá en lo que proponéis, hace poco veía una entrevista de José Elías, muy famoso hoy día, ¿no? Millonario y ahora youtuber, el dueño de Audax, La Sirena y tal, que decía una reflexión interesante, y es que al final el 90-95% de los ciudadanos al final tienen los mismos problemas. Al final todos quieren conseguir un trabajo, ¿no? Que de una forma decente les dé para llegar a fin de mes. Quieren comprar un piso, ¿no? Quieren tener una sanidad que les cubra cuando se pongan malos, una educación razonable para sus hijos y el día de mañana, a ser posible, una pensión, ¿no? Hoy por hoy, en un mundo en el que, por ejemplo, el acceso a la vivienda, ¿no? Es tan difícil, ¿no? Y tan poca gente puede acceder a ella, el acceso al mercado laboral también
cuesta muchísimo, ¿no? Sobre todo también a los más jóvenes. Con la percepción, yo creo que también la clase media, ¿no? Por lo menos no es tan potente, ¿no? Como lo era la de nuestros padres, por ejemplo. En ese mundo izquierda española, ¿qué propuestas específicas hacéis, por ejemplo, en torno al empleo, a la vivienda, también a las pensiones y demás? Es decir, por entender un poco vuestra propuesta más allá de lo que ya entendemos bien, ¿no? Del muro de contención ante el nacionalismo, de vuelta, ¿no? a una izquierda más abierta, más plural. ¿Cuáles son las propuestas concretas que tenéis? No, te agradezco la pregunta porque yo creo que hay mucho más allá de ese muro de contención, que ni siquiera es un muro de contención, ¿no? De esa defensa del principio de igualdad. Se ha criticado a veces, ¿no? Parece que buscamos recrear una socialdemocracia de un mundo que no existe, ¿no? De los años 80, en estados-nación cerrados, en un mundo globalizado eso no existe, ¿no? Y hay gente que, bueno, se queda en esa superficie, ¿no? Hay que ir más allá. Entonces creo que al revés, tenemos una propuesta verdaderamente moderna. Yo creo que lo regresivo es el intento de volver al siglo XIX, ¿no? Con algunas situaciones de precariedad lacerante. Yo creo que una gran quiebra, se suele hablar de la quiebra generacional, que indudablemente existe, entre pensiones y trabajadores. Hay otras, ¿no? Que incluso desde las propias coordenadas del capitalismo deberíamos reflexionar, ¿no? Por ejemplo, una quiebra entre la economía productiva de los estados y la economía financiera. Todos los que estamos aquí, o la mayoría seguramente, vivimos de una economía productiva, ya seamos en pequeñas empresas, en empresas no tan pequeñas, aunque en España ya sabéis que la gran mayoría de empresas son pymes, son microempresas, son autónomos, ¿no? Tenemos un tejido empresarial curioso y a veces débil, a veces endeble, ¿no? Precisamente por ese tamaño, pero que viven de la economía productiva, de la producción. En cambio, hay una economía financiera de concentración del capital que ha desarrollado una serie de dinámicas especulativas, ¿no? Y ahí hay una brecha que nos debería hacer reflexionar si es sostenible, ¿no? La subordinación de la economía productiva, de nuestras empresas, de nuestro tejido productivo, de nuestros autónomos, de nuestros trabajadores por cuenta ajena, a una economía financiera que muchas veces es invisible y que no se encuentra territorializada, sino en determinados focos de las plataformas tecnológicas, de determinados mundos más bien supranacionales, ¿no? Bueno, tenemos retos supranacionales, indudablemente. Nosotros lo que hemos dicho es que la Unión Europea debería ser una unión verdaderamente integrada desde el punto de vista político, ¿no? Y fiscal y presupuestario, ¿no? Esto lo está diciendo ya mucha gente, no es nada raro, ¿no? Lo que es extraño es esa configuración tan disfuncional en la que haya una unión monetaria, una unión de libre circulación de capitales y de mercancías, también de personas, pero en cambio no haya un demos, no haya un cuerpo político constituido, ¿no? No haya un presupuesto sólido, ¿no? Ahora es verdad que con los fondos de recuperación, en fin, con todos estos fondos, pues bueno, se ha avanzado mucho, ¿no? Y el Banco Central Europeo ha hecho otra política, ¿no? Pero creo que hay que revisar esa brecha, ¿no? Otra segunda brecha que nos preocupa, la brecha pacto capital-trabajo, ¿no? Antes hablabas de las clases medias, efectivamente, de esa socialdemocracia a la que tú en un momento determinado votaste, ¿no? Como has dicho, ¿no? Y que garantizó, pues, grandes cotas de bienestar y que tenía también que ver con un contexto histórico, económico. Bueno, yo creo que hay que revisar también eso, ¿no? Ese desequilibrio, ¿no? Porque hay tanta gente que vive con una serie de salarios de miseria, ¿no? De condiciones absolutamente degradadas. Yo creo que hay que poner mucho el foco en la producción, en la industria. España se ha deslizado por la pendiente de la desindustrialización desde hace varias décadas, ¿no? De confiarlo prácticamente todo al sector servicios. Incluso no solo de la desindustrialización, el problema que tenemos con el sector primario, con el sector agrario, ¿no? Que es un problema muy entendible. ¿Por qué? Porque hay una situación de competencia desleal, ¿no? Con productos extracomunitarios que no cumplen los mismos estándares sanitarios. Y eso es una cosa muy razonable. Estamos firmando desde la Unión Europea tratados de libre comercio con países respecto a los cuales hay una importación de productos que no cumplen los mismos estándares. Bueno, creo que desde el punto de vista europeo tenemos que pensar qué Europa queremos. Si la Europa de la competencia fiscal, de los paraísos fiscales, de la ilusión, de la evasión, de los Luxemburgos de la vida, o una Europa mucho más social, mucho más integrada, que nos permita ser más fuertes para abordar los retos internacionales que tenemos. Y una España que se reindustrialice, ¿no? Que invierta mucho más en I+D, que sea también eficiente en el gasto. Yo sé que algunos de aquí estaréis de acuerdo con esto, ¿no? Porque también hay una sensación de que nosotros vamos a hablar solo de ingresos y de impuestos, ¿no? Bueno, no. Es decir, nadie ha dicho desde Izquierda Española que haya que gastar mal y que haya que gastar mucho en cualquier chorrada. No, hay que gastar, el gasto tiene que ser eficiente, indudablemente. Y claro que tiene que haber políticas de evaluación del gasto público. E indudablemente me preocupa mucho más que no se invierta, por ejemplo, un 3% del PIB en I+D, que igual debería ser ahí donde se dirigiera el dinero público, que en duplicidades autonómicas o en fin, organismos fantasmas o en gasto clientelar. Indudablemente hay que revisar también el gasto. Y hay que revisar los impuestos. No para brear a todo el mundo a impuestos, no, para nada.
A mí, por ejemplo, estas visiones de partidos ecologistas, identitarios, de nuestra izquierda más posmoderna, que dicen hay que subir los impuestos medioambientales. Pues a mí eso me preocupa. Los impuestos medioambientales suelen ser impuestos regresivos, son impuestos indirectos, como el IVA, a todos por igual. Nosotros no queremos que haya que subir salvajemente los impuestos medioambientales, para nada. Igual nos plantearíamos respecto al IRPF que igual no tiene mucho sentido que las rentas del capital tributen menos que las rentas del trabajo, o que no hay una armonización fiscal en impuesto de patrimonio o en otros, pero no se trata de subir indiscriminadamente todos los impuestos ni de gastar mal, se trata de hacer también un gasto más eficiente y sobre todo un gasto social, ¿no? Y de revisar nuestro modelo productivo y de devolver la política a lo que importa, que es a cómo vive la gente, no a debates identitarios estériles para dividir, para segregar, usted cómo se siente. Según cómo sí se sienta usted, le hago una ley para reconocer un derecho y para transformar un sentimiento en derecho. No, hablemos de nuevo, devolvamos la política a la racionalidad, a la producción, al reparto, al futuro, ¿no? Por ejemplo, al parque de vivienda público, ¿no? Y con esto termino. ¿Qué parque de vivienda público tiene España, ¿no? Pues un parque de vivienda pública absolutamente insuficiente, absolutamente raquítico. Pues hay que intervenir el mercado de la vivienda, pero por ahí, igual no de forma populista, sino de forma socialdemócrata en este caso sí, que es construyendo vivienda pública y haciendo un proyecto de vivienda pública, de política pública de vivienda a largo plazo, ¿no? Y destinando el dinero ahí, no haciéndolo fácil, ¿no? Que es hacer un real decreto mal hecho, socavando el Estado de Derecho además, y no solucionar absolutamente nada. Con lo cual yo creo que el foco tiene que estar ahí, ¿no? Y respecto a las pensiones, muy brevemente, yo creo que las pensiones nos obligan a repensar ese modelo de sostenerlas solo con cargo a las cotizaciones sociales, ¿no? Yo creo que la realidad es que la única manera de blindar las pensiones públicas es hacerlo con cargo al conjunto de los presupuestos generales del Estado, y eso nos obliga a hablar de gastos, que he hablado ya, y hablar de ingresos, ¿no? Y hablar de una reforma fiscal progresiva en la que creo que tienen que pagar más aquellos que hoy están pagando muy poco, ¿no? El análisis de los sistemas fiscales en toda Europa es que al final de la escala, es decir, la concentración de la gente más rica, de los billonarios, de los multimillonarios, son los que realmente no están pagando lo suficiente por una globalización con muchas grietas en las que se permite, pues obviamente, la ilusión, la deslocalización, ¿no? Yo creo que eso hay que repensarlo si queremos también garantizar una sociedad con equilibrios sociales, porque yo creo que una sociedad con equilibrios sociales nos viene bien a todos. Le viene bien al trabajador, le viene bien al empresario, le viene bien a nuestra economía productiva. Una sociedad muy desigual es una sociedad rota, es una sociedad inestable, es una sociedad difícil de sostener, ¿no? Entonces yo iría por esa línea. Son muchas, pero bueno, creo que por ahí. La pregunta era ambiciosa, desde luego. Muchas gracias. Otra pregunta también aquí más relacionada con bueno, futuras alianzas, ¿no? que podáis tener. La verdad es que cuando escuché el nacimiento, ¿no? del partido, mi primera reacción de forma natural fue, joder, otro partido de izquierda, ¿no? Esto me recuerda un poco como a la peli de la vida de Brian, ¿no? Que también había ahí el Frente Popular de Judea, ¿no? El Frente de tal, digo, de verdad necesitamos otro partido que ocupe un espacio que bueno, Consumar hizo el movimiento contrario, ¿no? De aglutinar, pero que tiende de una forma casi natural a la fragmentación, ¿no? Entonces, en un espacio, en un nicho en el que, siendo tan críticos con los nacionalismos, teniendo probablemente en contra, ¿no? El día de mañana a todos los partidos, ¿no? Pues catalanes, vascos, etcétera. Y para no caer en la muerte súbita, ¿no? De un ciudadano que decide el no encontrar su espacio, ¿no? El decidir no ser un partido bisagra, ir a por todas, ¿no? Y pelearle el espacio a la derecha o a un UPyD, ¿no? Que ahora hablábamos antes, que no es capaz de trascender, ¿no? A la figura de su fundador. Las perspectivas de supervivencia son muy jodidas, ¿no? Entonces, ¿cómo no caer en otro partido más que se sitúa en el centro-izquierda, que dentro de pocos años ya tenga poco recorrido o no encuentre de alguna forma aliados naturales? Es decir, ese desafío, ¿cómo lo vais a encarar vosotros? Yo creo que el Frente Popular de Judea y el Frente Judaico Popular son lo que ya hay, ¿no? Realmente. Pero nos vienen a decir, claro, efectivamente, este planteamiento de que si no fragmentaríamos más. Al revés, yo creo que venimos a reunificar, a unificar una izquierda de la igualdad. Que si está fragmentada, desde luego no lo está en los partidos realmente existentes, o hay gente que vota con la pinza en la nariz, pero desde luego todo lo que hay es más de lo mismo.
Es decir, es una fragmentación aparente, pero en torno a las mismas ideas. Es decir, todos están de acuerdo en la desigualdad territorial. Todos están de acuerdo en la redistribución inversa, en que no haya un tren para Extremadura, pero se pongan las infraestructuras en Cataluña. Todos están en la defensa de un pacto fiscal para una región rica. Todos están en la prevalencia del convenio colectivo autonómico, porque los socios nacionalistas vascos dicen que tiene que ser prioritario el convenio colectivo autonómico porque aquí tenemos más capacidad de negociación. Y en cambio en Burgos, ¿qué me importa en Burgos si hay un despido, si hay un desahucio o si hay precariedad? Porque en el fondo en Burgos o en Cádiz, si yo lo que quiero es extranjerizar a uno de Burgos y a uno de Cádiz. Y todos los partidos de la izquierda oficial consideran que eso es progresista. Es más, todos los partidos de la izquierda oficial consideran que para ser progresista o de izquierdas tienes que defender eso. Si no defiendes eso, como nos ocurre a nosotros, eres fascista, eres nacionalista español, eres de derechas. Yo digo, si fuéramos nacionalistas nosotros nos tendrían que dar un abrazo, ¿no? Porque a Rejón y compañía les encantan los nacionalistas, con lo cual, si fuéramos nacionalistas étnicos, y si fuéramos de derechas, ya están tardando en hacernos un reportaje a doble página en cualquier periódico de la izquierda oficial, ¿no? Porque fragmentaríamos la derecha. Indudablemente saben que no, ¿no? No, yo creo que hay unas perspectivas positivas, porque esto es, bueno, yo creo que es una propuesta muy novedosa, ¿no? Realmente las propuestas de defensa de la ciudadanía común, de la igualdad entre españoles, se han hecho más bien desde espacios transversales, desde espacios de centro, lo hablábamos antes, desde espacios que aunque empiezan en el centro izquierda, terminan, como el caso paradigmático de Ciudadanos, compitiendo con el Partido Popular por la hegemonía de la derecha. Bueno, eso es un error estratégico y además no estamos ahí. Nosotros creemos que más bien lo que hay que hacer es competirle el espacio, donde competir espacios queda feo, pero ofrecer una alternativa al votante socialdemócrata, al votante que pudo votar obviamente a partidos de centro izquierda, al votante que viene de otras, de Izquierda Unida, como has dicho, de un mundo más sindical, de una izquierda más clásica, que está cansado de las políticas posmodernas, que está cansado de las políticas identitarias, que no las entiende, que no entiende todos esos debates identitarios ridículos, tribales, de las cancelaciones, de usted no puede hablar porque no cumple unos parámetros, porque usted no es blanco, porque usted no es negro, porque usted es homosexual. Todas estas cosas que tienen harto a la gente y nosotros damos una canalización, un cauce progresista a eso, ¿no? Y defensor, indudablemente, de la igualdad de todos los españoles sin complejos, ¿no? Y de la unidad de España desde una perspectiva profundamente social sin complejos, ¿no? Señalando que no queremos que este país lo gobierne ni la extrema derecha de Vox, pero tampoco las extremas derechas nacionales, identitarias, etnicistas. Entonces yo creo que es una propuesta completamente novedosa y de ahí mi optimismo sobre sus posibilidades de implantación. Yo creo que son muy amplias, ¿no? Más de 2 millones, entre 2 y 3 millones de votantes socialistas están en desacuerdo con la amnistía y con los pactos del privilegio constante, ¿no? ¿Es irrazonable pensar que podemos canalizar el descontento de una parte de ese electorado? Yo creo que no. Yo creo que es muy posible hacerlo ya en junio, las elecciones europeas, y más allá, ¿no? Y consolidar esta formación política como una formación política que viene para quedarse en España, porque hay mucha gente que te dice, ¿no? Claro, yo estoy a favor del estado de bienestar y de España. Yo estoy a favor del estado social, no soy un ultraliberal en lo económico, no soy un conservador tampoco, me muevo en esas coordenadas que has descrito antes, pero no tengo ningún problema con mi país. Y yo quiero un gobierno no chantajeado por los que quieren romper mi país. Bueno, yo creo que eso, ahí están millones de personas. Es decir, remarco que este es un proyecto con vocación de mayorías sociales, ¿no? Que va de centro de izquierda a la izquierda más clásica, pero que es abierto, que no es sectario en ese sentido, y que desde luego ofrece una alternativa nueva a lo que hay hoy en la política española. Última pregunta rápida y ya pasamos al público. Cito aquí un libro también de nuestro chairman, ¿no? de La Granja, de Víctor Lapuente, que en su libro de El retorno de los chamanes pues habla, ¿no? el cómo combatir hoy día, ¿no? Una narrativa política muy dura, ¿no? De gente que intenta simplificar mensajes políticos muy complejos a tweet, ¿no? Y que apela siempre pues, a esa visceralidad que al final nos hace tener conversaciones muy vacías, ¿no? De contenido político. Entonces, ¿cómo, en ese aspecto, por un lado, cómo pretendes no convertirte en un chamán más, ¿vale? Y poder hacer una propuesta de valor con mucho sentido, con mucha racionalidad, pero como hablamos antes, ¿no? También apelando a esa gran masa y a esa emoción y a un proyecto que enamore, realmente. Y también cómo hacerlo, como decía Víctor, también un poco sin complejos y abierto, por ejemplo, a mayor colaboración público-privada, a por qué no, que en España esto está muy denostado, a por qué no grandes pactos con la derecha, ¿no? Es decir, ¿por qué en Alemania sí que están más abiertos a una gran coalición y aquí no, cuando un PSOE y un PP, por ejemplo, aglutinan, ¿no? La gran mayoría de ciudadanos españoles? Es decir, ¿cómo
cómo entras ahora que estás fresco en la política, ¿no? Con esas ganas de no convertirte en un chamán y de ser abierto también a, oye, ¿por qué no? Caer en propuestas que son buenas para el ciudadano, pero a lo mejor no políticamente correcto para tu espectro, digamos. Sí, bueno, son dos cosas distintas, ¿no? Pero interesantes ambas. Yo creo sobre todo siendo leales a nosotros mismos, ¿no? Y no olvidándonos de dónde venimos y de qué tipo de política venimos a hacer, ¿no? Para el más de lo mismo ya están otros, ¿no? Para embarrar más el barrizal, el lodazal de la política y para desconectar más a la gente, hablábamos antes de la desconexión de mucha gente, ¿no? Y de mucha gente joven, ¿no? Uh-huh. Bueno, ve a un youtuber que quiere llevarse el dinero a Andorra, pero en cambio considera que la política sobra. Eso es preocupante desde el punto de vista democrático, ¿no? Porque la alternativa a la política es el populismo, los cirujanos de hierro, el fascismo o el neofascismo, en fin, es decir, la antipolítica en definitiva, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que devolviendo también la razón, las coordenadas racionales, ¿no? Y la no negación del otro. Yo soy escéptico con los grandes pactos de Estado, muchas veces sin conocer el contenido de los mismos, porque el PP y el PSOE han pactado muchas veces expresa o tácitamente cosas malas. El PP y el PSOE saben que la ley electoral que tenemos en España es injusta y no la cambian, pero lo saben. Es decir, me refiero que siempre me interesa saber el contenido del pacto, ¿no? Pero desde luego la interlocución democrática, eso sí, la interlocución democrática, la no negación del otro, ¿no? La no negación del otro, ¿no? Eso es la política, en el sentido más deliberativo, ¿no? Escuchar las razones del otro, no negarle la legitimidad democrática al otro, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y yo creo que también se puede transmitir con pasión y con emoción aquello lo que queremos. Es decir, es verdad que en una política tribal, como dices, de chamanes, de exaltación de las identidades, yo quiero lo mío es mío y lo tuyo repartido a medias, que esta es la visión particularista, nacionalista, hegemónica, ¿no? Pues un discurso de lo común y de la igualdad, pues va a molestar, en algunos sitios va a molestar, claro, es decir, en la tierra de mi padre, yo soy hijo de Donostiarra, y hombre, defender que el concierto económico es un privilegio allí, pues duele, y dicen, ah, ¿tú cómo lo dices? Si tu padre no es extremeño, tu padre es vasco, ya, pues chico, porque es un privilegio, y entonces habrá que decir las verdades cueste lo que cueste, ¿no? Porque es la realidad, ¿no? Pero yo creo, a mí me emociona profundamente nuestras ideas igualitarias, ¿no? Y un país mucho más fraterno, y mucho más justo, y mucho más cohesionado, no un país tribal, no un país carlista, de pequeños feudos que se dan la espalda unos a otros, ¿no? Que nos avergonzamos con naturalidad de reivindicar lo que somos, ¿no? Nuestra condición política esencial, que no es una condición cultural, es una condición política. A mí me emociona mucho más derribar fronteras que levantar fronteras étnicas, ¿no? A mí me emociona mucho más considerar al ciudadano, ¿no? Que extranjerizarlo, ¿no? O que buscar descarrilar el país, ¿no? Para que un extremeño no pueda acceder a un hospital público en Cataluña. A mí me emociona que pueda acceder a un hospital público en plenas condiciones y mejorar ese hospital público, no levantar una frontera étnica, no establecer una frontera, ¿no? Entre un sitio y otro, ¿no? Con lo cual las ideas de la razón y las ideas de la igualdad yo creo que pueden emocionar indudablemente, ¿no? Entonces en las formas no hay que perder de vista que efectivamente la política tiene que tener un elemento de persuasión, de contagio, ¿no? De enamorar, como decías, ¿no? Pero no convertirnos en chamanes, no valdríamos para eso. No lo somos, ¿no? Yo creo que salta a la vista que no somos eso, ¿no? Somos gente que queremos en la política, yo creo mucho en la política, ¿no? Yo creo que la política es consustancial a la democracia, a la ciudadanía, en una sociedad democrática, ¿no? Entonces yo reivindico la política, la buena política, más allá de lo de la nueva o la vieja política. Eso era una tontería, ¿no? Nueva o vieja, ¿qué más da eso, no? Es decir, toda terminó siendo bastante vieja. Sobre todo hace falta la buena política, ¿no? La política al servicio del bien común, no de los intereses particulares. Exacto. Y un proyecto en el que las ideas cuenten, ¿no? Y la hemeroteca, y en la que haya principios, y en la que la gente crea en cosas y sostenga aquello que cree, ¿no? Y que la política no se convierta en un instrumento al servicio de las empresas de marketing, ¿no? En el que hay que dar un discurso enlatado, ¿no? Fuera discursos enlatados, ¿no? Defendamos aquello en lo que creemos, respetemos al otro, ¿no? Intentemos construir cada cual pues nuestros proyectos políticos, ¿no? Respetando al otro, pero indudablemente sin renunciar a gobernar el país, ¿no? Porque usted es un proyecto de mayorías sociales y en nuestro caso desde la izquierda democrática, que no niega la legitimidad a la derecha, pero bueno, que tiene otras recetas y otras soluciones desde lo social, económico, productivo, laboral para España. Qué maravilla, ¿eh? Ojalá tengamos esta conversación dentro de 5 años y mantengamos esta pureza, ¿no? Vamos ahora a pasar a la parte de preguntas con el público, que sois vosotros. Además, hoy estamos también muy en petit comité. Tendremos esos 20 minutitos y lo que os pido por fin es levantar la mano, decir vuestro nombre, a qué os dedicáis y la pregunta. ¿Quién se atreve? ¿Quién rompe el hielo? José. Me lanzo. Muchas gracias, Guillermo, por venir y por todo el tiempo y todo lo que nos cuentas, que está muy bien en el proyecto político. Te lanzo 3 preguntas, respondes la que quieras y voy rápido para que el resto tenga tiempo también.
Primera, en esa visión común que has comentado, educación, sanidad, pensiones u otros elementos, ¿qué papel tienen las comunidades autónomas dentro de vuestro proyecto político? La segunda pregunta, en el parque de vivienda raquítico que comentabas, si va por la construcción o si, por ejemplo, no sé el porcentaje, qué cantidad de viviendas en España están vacías por estar en pueblos, si puede existir algún plan donde en vez de construir más, se aproveche lo que ya existe. Y el tercer punto, sobre todo pues un par de comentarios que han salido también con Dani, ¿no? Que el 90% de la gente tiene los mismos problemas que en el socialismo, ¿no? Cuando surgió vuestro partido, otra visión de otro partido más de izquierdas, dentro de esa visión común que tiene el socialismo, donde se busca eso, una visión común, vaya, al final, igual el problema de cada persona, dentro de que es educación, por ejemplo, o vivienda, igual no tiene la misma ambición una persona que quiere ganar más y trabajando más, o ganar menos pero tener más tiempo para su familia, ¿no? Cada persona tiene su particularidad y de la misma manera, con el tema de los partidos, resulta que al final esa visión común que tiene la izquierda, cada persona casi tiene su visión común y surge un partido por cada persona. Entonces, ¿cómo se ordena en eso que hablamos también de crear coherencias? ¿Cómo se crea una coherencia de una visión común a través de un partido político en un entorno en el que casi, pues eso, cada persona tiene su visión común? Interesante. A ver, voy a intentar brevemente las tres. Bueno, revisión del modelo territorial y de la organización territorial del Estado y del sistema autonómico, indudablemente, sin complejos, además. No me interesan tanto los nombres, ¿no? Ni el nominalismo, es decir, las comunidades autónomas se tienen que llamar de otra manera, no. Es una organización territorial, desde mi punto de vista irracional en alguna parte, pero tengo claro que la competencia legislativa de algunas cuestiones esenciales, como educación, como sanidad, como fiscalidad, para garantizar que sean comunes e igualitarias para todos, tienen que volver al Estado central, ¿no? Y eso exige, obviamente, unas mayorías políticas y parlamentarias complicadas de recabar, pero bueno, yo creo que no nos tenemos que acomplejar de partida, ¿no? Y es bueno que lo defendamos. Y dice, bueno, ¿qué Vox ha defendido? Bueno, Vox ha defendido recuperaciones de competencias para privatizarlas al Estado central, al mercado, que diga, y ahora está virando hacia una visión más proteccionista. Pero bueno, en todo caso, yo creo que no es natural que tengamos un Estado centrifugado, ¿no? Desde lo territorial, un Estado central. Los Estados federales, como Alemania, como bien sabes, tienen más competencias a veces el propio Estado central, el Estado federal, ¿no? Y lo vimos en la pandemia, ¿no? Un Estado incapaz de garantizar unos servicios comunes, ¿no? O incluso en la nevada, ¿no? Un Estado incapaz de garantizar que se limpie la nieve más allá del final de una demarcación administrativa. Había una foto que retrata bastante bien a las Estados autonomías, ¿no? Se limpiaba la nieve hasta aquí y al inicio de otra provincia. No. Eso es un disparate que nadie puede defender. Eso no tiene que ver con las fiestas populares, con la diversidad cultural que nos parece... Yo, vamos, me encanta, sobre todo la gastronómica, la diversidad gastronómica de España. Pero, hombre, la desigualdad en derechos es una cosa inaudita, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay que estudiar las zonas tensionadas en vivienda, ¿no? Y es una propuesta interesante, ¿no? Yo creo que el Estado tiene que construir. Me parece interesante el parque de vivienda pública en alquiler. Yo creo que salir de esa despatrimonialización del Estado, creo que es mucho más efectivo eso, es complejo, claro, es mucho más sencillo hacer una ley populista de topar, como les gusta tanto, precios, pero eso a veces funciona, otras veces puede ser complicado, pero yo creo que el parque de vivienda pública, utilizando también efectivamente viviendas vacías, pero habría que ver cómo se puede hacer eso, sobre todo diferenciando entre zonas tensionadas y no, hay que ver la titularidad, pero desde luego el Estado tiene que decir algo, ¿no? Es un principio rector de la política social y económica que no se puede quedar solo en buenas palabras, ¿no? Bueno, yo creo que no es contradictorio crear un partido, porque no es un partido que reivindica algo, reivindica lo común, la idea de igualdad. Claro, cuando la izquierda oficial, a la cual algunos hemos votado, decías antes de votantes del Partido Socialista, algunos hemos votado también a los partidos políticos de la izquierda oficial. Tenemos que pedirles explicaciones a ellos, ¿no? Porque somos huérfanos políticos. ¿Qué hacemos? Nos resignamos. Defendemos la desigualdad de origen, la desigualdad tribal, ¿no? Hay veces que esa aparente fragmentación lo que sirve es para unir, para reunificar, efectivamente. Pero claro, cuando la izquierda está contagiada del virus del identitarismo, del particularismo, pues realmente yo creo que hay que dar una alternativa, ¿no? Tenemos incluso no solo el derecho, sino el deber de ofrecer esa alternativa, ¿no? Y respecto a lo que apuntabas de los proyectos de vida personales,
indudablemente, ¿no? Yo creo que no se trata de una igualación arbitraria, se trata de oponernos a la tiranía del origen, ¿no? El 70% de la riqueza hoy tiene que ver con el punto de partida, ¿no? Con la herencia, con la posición social y económica de partida. Hombre, eso incluso a un liberal le puede generar algún conflicto, ¿no? Porque es poco meritocrático, ¿no? Cuando una persona tiene las cartas tan marcadas en la vida. Entonces, bueno, ese es el concepto un poco de izquierda, ¿no? Defender la movilidad social de verdad, ¿no? Y de que el ser humano sea autónomo de verdad. Y eso pasa por la igualdad de oportunidades, ¿no? Al menos por la igualdad de oportunidades. A ti. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Lo primero, quería parafrasearte un poco, perdóname si no lo digo exactamente como lo has dicho, pero me ha gustado mucho aquello de defender lo que algunas siglas significan desde fuera cuando el propio partido no lo hace, ¿no? Entiendo que es un poco lo que le está pasando a día de hoy al PSOE. Y haciendo la comparativa pensaba, Izquierda Española es un partido, es socialista, me queda muy claro porque se ha centrado también mucho el discurso de hoy en temas territoriales que defiende la unidad de España. Mi pregunta va sobre qué aporta Izquierda Española a la parte obrera, sobre todo teniendo en cuenta el gobierno actual que ha subido el salario mínimo internacional, o sea, interprofesional, perdón, que ha reducido el paro, que ha puesto un control horario o que ha acabado con los falsos autónomos. Entonces, entiendo que ahora mismo se ha hecho mucho avance en ese sentido y me gustaría saber qué atrae Izquierda Española que vaya un pasito más allá. Como abogado laboralista, que llevo unos años dedicándome a eso, ¿no? Y que es uno de mis temas realmente que me preocupan más, ¿no? Ojalá hubiéramos acabado con los falsos autónomos, ojalá, vamos, seríamos los primeros que lo diríamos, ¿no? Y los primeros que lo pondríamos en valor. Se han hecho algunas cosas bien, pocas, ¿eh? Es decir, nosotros somos indudablemente partidarios de la subida del salario mínimo interprofesional. No puede ser tener unos convenios colectivos de decir, mira, el otro día un catedrático de Economía Aplicada en el Confidencial, Rafael Miró, que era profesor de la Universidad Complutense, decía que los empresarios tienen que pensar en grande, ¿no? Es decir, que incluso para generar riqueza hay que cambiar este paradigma de la devaluación salarial, ¿no? Esto no ha funcionado, no nos hace más competitivos tampoco. Tenemos un problema de productividad muy grande en España, eso no se soluciona con salarios de miseria, ni con un señor que sea repartidor 14 horas al día, que si no tiene 15 horas la aplicación abierta, la propia aplicación le penaliza y que gane al final 650 euros, se tiene que pagar autónomos como falso autónomo. De eso está repleto nuestras ciudades, repleto, con el gobierno más a la izquierda de la historia de la democracia. Hombre, ¿qué se puede hacer? Muchas cosas, ¿no? Poner medios a la inspección de trabajo, para empezar, que ha estado prácticamente en la huelga. Poner medios a la inspección de trabajo, ¿no? Hombre, hablar de otras cosas que no se han tocado, ¿no? En la última reforma laboral, como los salarios de tramitación, como las indemnizaciones por despido improcedente. Pero no por un obrerismo, de un fetiche nostálgico del obrerismo, ¿no? Sino porque nos hace más productivos desregular las relaciones laborales. Es que yo creo que no, que además no nos hace ni más productivos ni más competitivos. Hay que cambiar el paradigma, el modelo productivo, hacer nuestras empresas más grandes, también establecer, obviamente, un marco de seguridad jurídica para las empresas, indudablemente, pero no competir a la baja. Esta visión curiosa, ¿no?, de competir a la baja. Hombre, el tema de los falsos autónomos es fraudulento, ¿no? Porque si nos tomamos en serio la libertad de las personas, la libertad tendrá que estar basada en el cumplimiento de la ley. El falso autónomo, para empezar, se carga el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores. Claro, es decir, a usted lo obliga, usted tiene un empleador, usted tiene un determinado, una relación laboral encubierta, pero usted le obligan. En fin, yo creo que ahí se puede ir muchísimo más lejos, ¿no? Este gobierno ha hecho alguna cosa en materia laboral, pero no tanto como han vendido, ¿no? Yo creo que hay más de propaganda y de retórica que otra cosa, ¿no? Es decir, la COE y la FAES dijeron que esta reforma laboral era fantástica porque validaba el 90% de la del Partido Popular, el 95%. No parece tampoco muy revolucionaria, ¿no? Tampoco es que nosotros vayamos a hacer la revolución de ningún tipo, pero se trata de competir de otra manera, ¿no? En I+D, en investigación, en innovación, en desarrollo, en colaboración público-privada, pero de verdad, no de la subordinación del Estado a los intereses de una parte del mercado, ¿no? De verdad. No competir en salarios de miseria, en fraude y en precariedad. Y yo lo veo, ¿eh? El despido, por ejemplo, está totalmente liberalizado, como las modificaciones sustanciales. ¿Eso es un modelo que nos hace más competitivos? Yo creo que no. Yo creo que muchos empresarios saben que ese no es el camino. Tampoco los salarios se pueden ir subiendo por decreto, indudablemente. Nadie va a decir eso en la Izquierda Española, que es un partido, como decíamos, racional y no populista. Es decir, los salarios también tienen que ver no solo con el SMI, sino tienen que ver con el modelo productivo, ¿no? Con la productividad, ¿no? Con la desindustrialización de España, ¿no? Con la excesiva dependencia del sector servicios, ¿no? Y eso hay que pensarlo, porque es un tema muy serio, ¿no? Y es un tema en el que nos va a nuestro futuro. Pero yo creo que sí, nosotros somos más ambiciosos. Algunas cosas están bien, ¿no? El control horario a las horas extraordinarias fraudulentas,
¿quién va a estar en contra de eso, ¿no? Indudablemente. Pero ponga usted recursos a la inspección de trabajo, que está al borde de la huelga, porque dice que el ratio de inspectores de trabajo por trabajador es ridículo, ¿no? Menos propaganda y más trabajo, ¿no? Yo creo que ese sería un buen camino, porque nosotros vamos a estar también ahí, ¿no? Presionando, si acaso, a los partidos de la izquierda oficial para que vendan menos humo y para que hagan más. Exacto. Muchas gracias. ¿Más preguntas, chicos? Venga, decid vuestro nombre también, por fin, que así os puede interpelar. Me dedico a intentar que las empresas sean un poco más grandes. Y he mencionado que la izquierda española es un oxímoron en España. Y un oxímoron es izquierda y empresa, ¿no? Entonces, un poco vuestra perspectiva, entendiendo que obviamente tiene que haber un marco de cumplimiento de la ley y que si se incumple con horarios, etcétera, pues hay que supervisar todo eso. Más allá de temas concretos que hoy no están funcionando, ¿consideráis desde la izquierda española que la carga fiscal, por hablar de un tema concreto, por ejemplo, de la empresa española que no es la del IBEX 35, es correcta, insuficiente? ¿Qué visión tenéis ahí? Sí, fíjate, bueno, para empezar, muchas gracias por la pregunta, que no os ha dado las gracias a ninguno, ¿eh? Es un tema muy importante, ¿no? Eso es un tema esencial. Yo creo que no debe ser un oxímoron, ¿no? Empresas, para empezar, empresas pueden ser empresas privadas, empresas públicas, diferentes tipos de empresas, ¿no? Yo creo que una parte de nuestra economía productiva, como te decía antes, y de nuestras empresas, y de nuestras pequeñas empresas, que son la mayoría, y de nuestros autónomos, pierden en ese desequilibrio global de una economía financiera que está planteando una competencia desleal abrupta, ¿no? Y esto es una primera idea que creo que la izquierda española puede poner encima de la mesa y que una buena parte de nuestra empresa va a suscribir y va a decir, pues indudablemente, nosotros perdemos en un juego desigual, en un juego de competencia desleal, en el que no jugamos con las mismas normas, ¿no? Respecto al impuesto de sociedades, bueno, creo que el impuesto de sociedades tiene una maraña de bonificaciones y deducciones que nosotros tocaríamos. Pero ya digo, no se trata de la carga fiscal, una presión fiscal. Tenemos una presión fiscal por debajo de la media de la Unión Europea, pero sobre todo me importa dónde recaen los impuestos, porque claro, la trampa de subir o bajar impuestos sin precisar cuáles es decir muy poco, ¿no? Ese desequilibrio del que te hablaba antes en el IRPF, en las rentas del capital y las rentas del trabajo, es algo que hemos propuesto, ¿no? Yo creo que puede ser razonable. Recuerda que el IRPF, en época de Adolfo Suárez, ¿no? En el año 78, que no era un gobierno especialmente de extrema izquierda, tenía una progresividad y unos tramos mucho mayores, ¿no? Incluso en Estados Unidos, en el New Deal, un impuesto sobre la renta altísimo, ¿no? En el nacional, del 90%, 90 y pico por ciento. En fin, yo creo que los sistemas fiscales se han hecho más regresivos y en cambio la presión fiscal ha pasado a recaer más en las clases trabajadoras, en las clases medias depauperadas, la subida de determinados impuestos indirectos, con lo cual también racionalidad ahí, ¿no? No subir indiscriminadamente ni bajar indiscriminadamente, no populismo, sino hacer el sistema fiscal más progresivo y desde luego proteger también a nuestra empresa. ¿Cómo? Pues en la seguridad jurídica, en la unidad de mercado. Yo creo que una parte de nuestra empresa obviamente va a entender que Izquierda Española defiende la unidad de mercado. La unidad de España, no solo la unidad social o la unidad de solidaridad, es la unidad de mercado, ¿no? Fracturada hoy por este gobierno y por sus socios, ¿no? Y esto no es un tema precisamente menor, la unidad de mercado. Y luego yo creo lo que te decía antes, ¿no? Una defensa de la economía productiva respecto a esas concentraciones de capital y esa preponderancia de la financiarización. No nos vamos a perder en líos de estos, pero es importante, ¿no? Porque eso destruye las economías productivas de los países. Y eso creo que a una parte de nuestro tejido empresarial le preocupa y le preocupa mucho, ¿no? La competencia desleal, incluso en el sector primario que hablábamos antes, ¿no? En el sector agrario, muy clara, ¿no? Que están compitiendo nuestros agricultores y ganaderos con unas condiciones de partida desiguales completamente. Entonces yo creo que ahí también vamos a decir cosas muy razonables que una buena parte de nuestro tejido empresarial va a ver con buenos ojos, ¿no? Sin regalar los oídos a nadie, ¿eh? Nosotros sí queremos una reforma fiscal progresiva, que no es subir todos los impuestos, sino que es hacer que contribuyan más los que más, no que Netflix o que grandes plataformas no tributen prácticamente nada en España, generando contenido aquí, y que una pequeña empresa, a través de sus beneficios, pues la que no se puede deslocalizar, pues pague los pagos, en fin, sea el juguete roto de esa configuración desigual. Gracias, Fran. Por ahí tenemos otra pregunta. Sí, Hola, soy Margarita Castillo, encantada, oye, muchas gracias. Placer. Muy interesante. Quería tocar un sector que no habéis hablado sobre el tema y al final creo que a veces, de alguna manera, el sector de la defensa, ¿no? Que muchas veces ha sido como un ámbito a veces más capitalizado un poco por la derecha, que ahora desgraciadamente por la guerra de Ucrania y tal, parece que se ha cambiado un poco la percepción en la sociedad. Entonces quería ver un poco cuál era vuestra percepción respecto a la defensa, pues general, sobre todo a la inversión en defensa, a la industria española y a cómo lo veríais vosotros desde Izquierda Española.
Sí, una parte del... Muchas gracias por la pregunta. Una parte de la izquierda posmoderna efectivamente ha tenido una cierta alergia al Estado en general y al Estado con todas sus atribuciones, ¿no? Al Estado, a la instrucción pública, a la seguridad, a la defensa, como si fueran valores reaccionarios o valores conservadores, ¿no? Creo que es un error, ¿no? Para empezar, a los servidores públicos, y si nos preocupa la uberización, la precarización en algunos sectores, nos tiene que preocupar en todos, ¿no? Y a mí la precarización de cualquier funcionario público, de cualquier trabajador, me preocupa. Y me preocupa también en la defensa del Estado, ¿no? En la que la izquierda ha tenido una tradición pacifista que hay que reforzar y que hay que remarcar, indudablemente, y me parece que es una beta muy reivindicable, ¿no? Pero bueno, para el buen pacifismo y para el pacifismo inteligente y pragmático también hace falta tener defensa, ¿no? Indudablemente, y más en un mundo convulso, ¿no? Y peligroso como este, ¿no? Yo creo que no nos tenemos que equivocar desde la izquierda, ¿no? Estigmatizando algunos valores como si fueran propios de la derecha, ¿no? Pasa lo mismo con la seguridad, ¿no? La seguridad, creo que hay que hacer todo lo contrario de lo que dijo aquel consejero, ¿no? La seguridad para quien se la pague, no al revés. La seguridad pública, como una provisión, un bien público, ¿no? Esto se ve muy claramente en estados fallidos, ¿no? Por ejemplo, en muchas partes de los estados muy desiguales, de estados que no protegen a sus ciudadanos, ¿no? Las élites y los grandes privilegiados no tienen problema, siempre se podrán pagar una buena educación de calidad, siempre se podrán pagar su seguridad, su defensa, en fin, pero en cambio los ciudadanos corrientes y desde luego las clases populares necesitan un Estado que no deje a nadie atrás, ¿no? Y que también se defienda, ¿no? Indudablemente, ¿no? Yo creo que ahí hay que abordarlo desde la perspectiva también de la provisión de un servicio público, ¿no? Y por tanto de la protección de las condiciones laborales de sus trabajadores y por supuesto de la inversión, ¿no? Lo cual también choca con el populismo fiscal del que hablábamos antes, de que, en fin, tenemos una deuda pública muy alta, tenemos problemas de gasto social, de falta de gasto social, en elementos muy claros, ¿no? Con la sanidad, la atención primaria, que quizás sean prioritarios, pero no podemos desatender ninguno, ¿no? Y eso exige dinero público y buena inversión del dinero público, ¿no? Y exige también un sistema fiscal progresivo y suficiente, con lo cual no es fácil, ¿eh? Una parte de la derecha dice, oiga, hay que reforzar mucho más nuestra defensa, pero no explica de dónde sale el dinero. Y también hay que explicar de dónde sale el dinero, ¿eh? Y de que eso es incompatible con ese discurso súper neoliberal de que el Estado sobra. Cuidado con eso, porque si el Estado sobra, entonces también sobra nuestro ejército. Cuidado con eso, ¿eh? Esa defensa de la seguridad y de la defensa desde posiciones anarcocapitalistas a lo Milei son complicadas, porque si el Estado es un ladrón, es la apropiación indebida del individuo que vive en una isla flota, pues entonces habrá que privatizar todo, ¿no? Los ejércitos, la policía, y eso nos lleva pues a la ley de la selva, ¿no? Exacto. Última pregunta. Uno de los temas principales dentro del discurso que he visto es la unidad dentro de España, ¿no? Y hay un gran huérfano que has utilizado la palabra bien puesta y somos los jóvenes. Yo considero que aquí en España no tenemos una representación con la que nos sintamos identificados. Somos los grandes olvidados. Los problemas son las pensiones y el futuro de las personas que lo están pagando hoy, pero ¿qué garantía tenemos nosotros para poder construir sobre una base? ¿Habría alguna propuesta, algún cambio donde nosotros podamos tener algún huerto donde cultivar futuras mejoras de la productividad o un I+D ahí para nosotros? Sí, indudablemente. No sé, es decir, el tema para mí, cuando me hablas de los jóvenes, lo primero de todo, ya algunos en unas entrevistas generosamente me consideran todavía que formo parte de esa tribu urbana. Yo digo, yo creo que ya no, ya estoy casi fuera, estoy al límite. Tú todavía creo que entras, pero yo me paso pero también por de poco. No, el tema de la educación, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? El tema, absolutamente. Además tiene una lectura económica clarísima, ¿no? Para hacer un país más competitivo, un país más productivo, ¿no? La educación. La defensa de una instrucción pública de calidad, ¿no? Una parte de la izquierda también se ha equivocado con eso, ¿no? Con el mérito, con la excelencia. No un falso concepto meritocrático que dice cada cual parte de las mismas condiciones de origen y sálvese quien pueda, no. Pero la transmisión de contenidos, de conocimientos en la educación pública, ya sabes que ha sufrido una cierta devaluación, ¿no? Por estos nuevos modelos pedagógicos de que al niño no hay que exigirle nada, no hay que traumatizarle, ¿no? Aprender a aprender, enseñar, toda esta visión, ¿no? Yo creo que tenemos que defender una instrucción pública de calidad, ¿no? Que sea un verdadero ascensor social y que ponga a funcionar otra vez la igualdad de oportunidades, ¿no? Y fijarnos en modelos que están funcionando bien, ¿no? En Málaga hay un polo de innovación claro, y España no se puede resignar, ¿no? O sea, decir, un poco lo que planteabas en el subtítulo del libro, ¿no? Razones contra la resignación, ¿no? ¿Por qué tenemos que resignarnos, por ejemplo, a que llegue una pandemia y seamos incapaces de producir nada, de producir mascarillas? Esa dependencia también del exterior tan brutal para todo, ¿no? Que España sea un país solo de turismo, de camareros, de
fin, que a todos nos encanta, ¿no? De hostelería, pero tiene que ser algo más, ¿no? Yo creo que esa industria, no la vieja industria necesariamente, pero sí una industria de innovación, yo creo que hay que potenciarlo, ¿no? Y también desde el sector público, ¿no? Hablabais antes del sector de la defensa, ¿no? Es decir, la economista Mariana Mazzucato en el Estado Emprendedor habla de la innovación ligada precisamente a toda la industria militar, ¿no? Y a cómo el Estado ha participado y ha tenido una política estratégica, una política de futuro. Para tener esa política estratégica y pensar también en los jóvenes, hay que tener un proyecto de país. Pero yo creo que esos son dos focos claros, ¿no? Pensar a lo grande, no competir a la baja en salarios de miseria, potenciar la educación, indudablemente, y la innovación, la investigación, el desarrollo, ¿no? Invertir ahí, no en gasto superfluo o poco eficiente, sino ahí, ¿no? En tener un país productivamente competitivo, ¿no? Y no resignarnos, ¿no? Claro que es un país también para sus jóvenes y para sus gentes, ¿no? Indudablemente, indudablemente, ¿no? Yo creo que hay que creer más en nosotros mismos. Y última pregunta, si pasan 50 años y ya eres viejito y tienes ya, ¿no? 85. Habíamos convenido que ya lo era. Eso ya, senior. ¿Cómo te gustaría que te recordasen por una cosa que has hecho en tu vida a nivel político? Bueno, como una persona comprometida y leal con aquello en lo que creo, ¿no? Y no es un guiño al aire, ¿no? No es porque lo creo realmente, ¿no? Yo creo que la política hay que hacerla con naturalidad. Es una prolongación más de nuestra condición de ciudadanos. Y os animo a todos a tomarlos en serio, ¿no? La política, ¿no? Y a pensar sobre lo que es de todos, ¿no? Esta visión hiperindividualista, fragmentaria también, de que cada uno mire para su ombligo, ¿no? Y para pasárselo bien, que está muy bien, fenomenal, indudablemente, pero no nos tenemos que salvar solo a nosotros mismos, ¿no? Sino pensar en lo que les ocurre a nuestros conciudadanos, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que intento hacer, ¿no? Y lo que intentaré seguir haciendo, ¿no? En el futuro, ¿no? Seguir comprometido con aquello en lo que creo, ¿no? Y en cada acto o acción en la vida política, en la vida pública, ¿no? Ser leal a los principios, ¿no? Y no retorcerlos hasta el final por una pequeña cuota o parcela de poder, ¿no? Como nos hemos acostumbrado a ver en la política hoy hegemónica en España y en tantos sitios, ¿no? No una política instrumental al servicio de un interés particular o personal, ¿no? Sino una política que recupere ese concepto de bien común, de interés público, que mire a lo que les pasa a nuestros conciudadanos, que escuche de verdad, no en esta política vacía, populista de los abrazos y las sonrisas huecas, ¿no? De la escucha, de los procesos de escucha que os acordáis, procesos de escucha un poco huecos, ¿no? Sino una política de compromiso en aquello en lo que queremos. Y soy principalmente eso, ¿no? Intento ser una persona comprometida y coherente. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. Yo me voy a saltar el consejo de Margarita que me dio la petición y le voy a agradecer de nuevo por montar este tipo de espacios, ¿no? A Foro y a Margarita en particular, porque como decíamos al principio, en una sociedad civil tan poco crítica hoy día, ¿no? Y en el que se fomentan tan pocos espacios de debate, sin duda Foro es un espacio fundamental, ¿no? Y tener estos desayunos es un lujo que deberíamos tener más a menudo y que sin duda nos sirve para conectar más con la política, ¿no? Y para entender y comprender de cerca a personas como tú, que de una forma muy valiente pues dan el paso hacia adelante. Muchas gracias a todos los participantes también. Esperamos que os haya interesado y que hayáis estado a gusto. Y por supuesto, muchas gracias a Guillermo. Ha sido un placerazo. La verdad es que te deseo mucha suerte ahora en las europeas y en los meses que vienen por delante, que seguro que te meten mucha caña por todos lados. Ya están en ello. Y sobre todo esperamos también dentro de unos años volver a tener una conversación y esperemos que también ya con representación, ¿no? En las instituciones. Cuando queráis. Y que sigas siendo tan puro, ¿no? Y con una visión tan diferente y tan novedosa de la política, ¿no? Bueno, no sé si tanto puro, pero bueno, un poco de coherencia. Yo creo que nos hemos mal acostumbrado, ¿no? A una degradación de la vida política que quizás visiones más coherentes nos llama la atención, pero de luego yo, si me permites un último comentario, vamos a agradeceros muchísimo, ¿no? La invitación, y para mí ha sido un honor y a vuestra disposición para volver a cualquier acto de Foro de Foros cuando queráis. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, chicos.